¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Contacto. En el programa de hoy vamos a tener a nuestro querido amigo George Almendras en directo desde la redacción de Antimafia 2000 Italia. Y bueno, nos va a comentar todo lo sucedido este fin de semana. Ha habido actividades antimafia muy importantes. También nos va a hablar sobre la presentación del investigador italiano Pier Giorgio Caria, los últimos adelantos, los últimos eventos y los últimos informes sobre la conocida esfera de Buga. Pero antes, como les digo siempre, suscríbanse al canal Giorgio Bongiovanni Latam TV, activen la campanita para ustedes poder tener información de cuando estamos transmitiendo y no perderse los programas. Y entonces ya estamos en contacto con nuestro querido amigo George Almendras. ¿Cómo estás, George? Bien, buenas tardes, buenas noches. Para mí, buenas noches. Seguramente ustedes también serán buenas tardes o buenos días. Entrando en esa parte anecdótica, bueno, lo has dicho muy bien, se han dado 3 jornadas, una detrás de la otra, con distintas actividades que se relacionan con la criminalidad organizada, la mafia, la lucha contra la mafia en Italia y en el mundo. Y Argentina no está exenta, ni Uruguay tampoco, de este grave panorama. Y por el otro lado, en algo que de alguna forma tiene su relación también, la presentación de una entrevista que hizo Pier Giorgio Caria a Giorgio Bongiovanni, precisamente relacionándolo con los temas de la ufología, de la presencia extraterrestre, pero centrando la atención en la esfera de Buga, este acontecimiento, porque verdaderamente es un acontecimiento con mayúsculas en la secuencia de evidencias que se han ido demostrando públicamente a lo largo de décadas y de siglos, y estamos llegando a una etapa en la que las evidencias ya son innegables y no podemos bajo ningún concepto negar estas situaciones, porque nos avecinamos gradualmente por estas evidencias a una suerte de contacto masivo, que es lo que precisamente apuntan los contactados y, en definitiva, las inteligencias con su metodología extraterrestre, que no es la nuestra, no es la metodología humana. Así fueron las cosas, Daniel. Si querés, vamos a empezar entonces por el informe de Pier Giorgio Caria sobre la esfera de Buga, porque creo que hubo novedades muy importantes. En realidad las novedades se van sucediendo gradualmente. Pierre explicó la importancia de la presencia científica para corroborar que ciertos elementos y ciertos componentes de esta esfera, como la fibra óptica, por ejemplo, y otros elementos contundentes que demuestran que es una tecnología que no es la humana, una esfera que puesta a 400 grados de temperatura mantiene una temperatura fría
la esfera. O sea, evidentemente estamos ante un acontecimiento de extrema distancia con la tecnología humana y que permite a las personas a entender de una buena vez que cuando hablamos de presencia extraterrestre, a muchos, a pesar de que muchos dicen, ¿y tú crees en los extraterrestres? No es un tema de creencia, es un tema absolutamente científico, quizás más racional de lo que imaginamos. Lo que sí tiene un componente de sensibilidad y de sentimiento, es el mensaje que traen estas civilizaciones a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. O sea, han habido, no vamos a entrar en detalle, no vamos a entrar a exponer, pero obviamente hablar de presencia extraterrestre tenemos que recurrir a los tiempos bíblicos, de tiempos bíblicos al año 2025. Ha pasado mucha agua bajo el puente, han habido en diferentes culturas indianas e indígenas de América del Sur, de América del Norte, de la zona asiática y etcétera, en diferentes continentes, siempre han habido contactos. Pero los contactados, digamos, del siglo XX, empezando por George Adamski, Eugenio Siragusa, Billy Meyer, y otros tantos, evidentemente nos han acercado a un siglo más contemporáneo, de que estamos ante una situación que ya desde ámbitos de la seguridad de las grandes potencias, de alguna forma están liberando información y están bajando un poco la prepotencia, la arrogancia y la soberbia y entrando a admitir de que, bueno, estamos ante una situación que hace parte de la agenda de los gobiernos, de los estados, de los servicios de inteligencia, pero no porque es una situación de alarma, aunque ellos la puedan poner como alarmante, sino porque evidentemente los avistamientos se están reintensificando y el acontecimiento de Buga con el hallazgo de otra esfera que explicaba Pierre, que se está también de alguna forma cotejando situaciones, ya la presencia de estas esferas están pautando con claridad inequívoca de que estamos entrando en una etapa óptima, una etapa de alguna forma de entendimiento de que si desde el punto de vista científico, como por ejemplo en México, esta piedra fue analizada por dos científicos renombrados de una universidad, no una universidad de poca relevancia, todo lo contrario, es una universidad de alto nivel que está siendo considerada por la UNESCO, es considerada para la evaluación de Premio Nobel de la Paz, y uno de los investigadores, a quien conozco personalmente, igual que Erika, que hemos estado en contacto telefónicamente, y yo he conocido a él físicamente en México hace años atrás, Rodolfo Garrido. Entonces, son personas serias y creo que Jaime Maussan quizás desarrolla un trabajo que interpreta que la ciencia tiene que ir de la mano de la sensibilidad y del mensaje espiritual, humano, entre comillas, de valoración del planeta, de cuidado del planeta, de cuidado de nuestros comportamientos, de no destruir los recursos naturales, de no desatar guerras, de no hacer lo que las civilizaciones extraterrestres, evidentemente, ellos no hacen. Nosotros somos los destructores, ellos no. Seguramente. George, si hay algo que no cabe duda es que la investigación que ha realizado Jaime Maussan esta vez es realmente importantísima, ¿no? Porque como vos decías, puso esta esfera a disposición de la Universidad allí de México y se han realizado todo tipo de controles, de pruebas, bueno, y han llegado a la conclusión de que al menos esos materiales no hay conocimiento de que puedan ser fabricados aquí en la Tierra, No, ¿no? no, son materiales que evidentemente, hablando en criollo, la materia prima no es
evidentemente la materia prima No es hecha no acá. no es de acá. Es una materia prima que tiene componentes y elementos que de ninguna manera nos van a llevar a comparar, pero ni siquiera en una mínima escala. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender. Ahora, Entonces, yo te preguntaba también, Georges, porque, por ejemplo, te digo, aquí en Argentina, salvo un medio de difusión que le realizó un reportaje muy chico, muy breve, a Jaime Maussan, esto sí, no tiene, salvo en las redes, esto en los medios de comunicación masivos, no tiene ninguna trascendencia, o sea, no se han pasado videos, información, no sé, o sea, si nos tenemos que guiar por los grandes medios, esto no sucedió. No sé allí en Italia y en Uruguay cómo se ve reflejado este tema. yo pienso que puede interpretarse que no hay demasiada repercusión precisamente porque el establishment, el periodismo del establishment, tienen ciertos parámetros y responden a ciertos parámetros que no son los particularmente armónicos con la realidad. Y quizá Jaime Maussan también tiene un prestigio que es considerado como una persona extremadamente analítica y científica. Y por el hecho de ser él un científico, un periodista que hace trabajo de investigación, a veces se generan situaciones de confusión. Y yo quiero aprovechar lo que me estás diciendo para hacer una precisión. No voy a dar nombres verdaderamente, Daniel, porque no me compete, porque no quiero entrar en el juego de los nombres y apellidos. Pero quienes juzgan a Jaime Maussan con una postura unilateral, porque es un periodista que hace conferencias y cobra por las conferencias, es un periodista que no vive más que de su profesión. No quiere decir eso que cuando encara el tema extraterrestre o encara este tipo de investigaciones, tenga en él un papel especulativo. Es totalmente lo contrario. Quienes conocemos a Jaime Maussan, quienes no lo conocen, pueden quizás tener esa apreciación. Pierre Giorgio Caria, que es un investigador que me concierne, que me comprende la generalidad de la ley, porque además de tener una estrecha amistad con él personal, tenemos una estrecha amistad operacional. Hemos viajado juntos y hemos compartido experiencias juntos. Con Giorgio Bongiovanni, yo personalmente inclusive, tengo la autoridad, perdonen que sea arrogante, pero yo estoy dando testimonio de que Giorgio Bongiovanni es primero un contactado, un estigmatizado, pero básicamente un contactado. Yo he viajado por el mundo con él, en México, en Rusia, en Argentina, en Paraguay, en Chile, en diferentes países, y sé perfectamente que su visión es una visión estrecha, ampliamente científica y de creencia espiritual o de mensaje espiritual de estas civilizaciones. No es especulativo. Jaime Maussan, Pierre Giorgio Caria, son hombres de ciencia, son hombres que quizás tienen misiones diferentes. Jaime es un periodista, pero él no tiene una misión como la de Giorgio, que tiene ya una connotación espiritual a través de sus signos y de su vivir estigmatizado, tiene una visión, tiene una misión diferente. Pierre Giorgio Caria es un periodista, documentalista, científico, pero que tiene una muy sólida y convincente información espiritual del mensaje y de lo que significa la presencia extraterrestre en la humanidad. Entonces, cuando a veces muchas personas, y yo no quiero decir esto, repito, sin dar nombres y apellidos, y muchos colegas, inclusive, del Uruguay quizás y de Argentina, me consta, interpretan que la presencia extraterrestre está manejada o está dentro de parámetros metafóricos o de una situación
etérea, donde la ciencia no entra y donde hay que tener fe o simplemente pensar que la presencia extraterrestre y el contacto es un contacto que no tiene ningún otro cometido más que de maravillarse por lo fenomenológico. Y eso no es así. El tema del contacto extraterrestre, cuando minutos hablabas tú de antimafia, el tema del contacto extraterrestre hace parte de una faceta de nuestra humanidad en la que, por ejemplo, no sería necesaria la lucha antimafia, porque el tema de la mafia es un tema vinculado a lo negativo de la humanidad, a lo anticrístico de la humanidad. Y los seres de estas civilizaciones de anticrístico no tienen absolutamente nada. Exactamente, ¿no? Exactamente. Perfecto, Georges. En otro orden de cosas, este fin de semana también hubo movilizaciones y actos allí en Italia Sí. por un nuevo aniversario de los asesinatos de Falcone y Borsellino. Vinculado, sí, estamos en este momento, hoy termina, digamos, una seguidilla de situaciones, se cumplen 33 años del asesinato de Giovanni Paolo Borsellino, asesinado a la hora 16:58 del 19 de julio de 1992, 2 meses, casi 3 meses después de haber sido asesinado Giovanni Falcone el 23 de mayo en Via Capaci, en un contexto donde la mafia tenía ya grandes y profundos y malignos, demoníacos y dramáticos vínculos con el Estado italiano, y puede resultar para muchos televidentes un poco sorprendente porque tienen una visión un poco desencajada de que, por ejemplo, Italia es un Estado mafia. Es un Estado mafia. Desde el momento que acá se grita resistencia, cuando hay movilizaciones de antimafia, cuando se grita fuera la mafia del Estado, es porque la mafia ya está dentro del Estado. Exacto. Un mundial que está en este momento sobre el tapete público en Italia, en América, en Paraguay, en Uruguay, y creo que quienes están observando en el estudio en el que estás, en la ciudad de Rosario, básicamente en la provincia de Santa Fe, y toda América Latina está involucrada en esta nueva dictadura, porque en definitiva lo que tenemos que asumir, gústenos o no nos guste, lo neguemos o no lo neguemos, estamos ante una dictadura que no es necesariamente el plan Cóndor, es otro cóndor, el cóndor de la criminalidad, de la mafia que nos está destruyendo. Y es una dictadura, porque se desarrolla esta ideología, obviamente con el concurso y los presupuestos de grandes poderes, y el sistema político es vital. Yo recomiendo, sintetizando, porque sé que el tiempo nos apremia, en este encuentro del 19 de julio en Vía D'Amelio, en el homenaje año 33, en el recuerdo y homenaje a los caídos en ese atentado, Paolo Borsellino y 5 de sus 6 custodias, conversé con Nino Di Matteo, fiscal nacional adjunto, que es además un hombre que está estrechamente ligado a nosotros, codo a codo en la lucha con el periodismo antimafia, con Antimafia 2000, con Saverio Lodato y otros periodistas que no son muchos porque hacen muchos también parte del establishment, de una hipocresía de que acá no existe, de que la mafia ha bajado sus decibeles cuando al contrario los ha redoblado. Nino Di Matteo decía claramente, y recomiendo la nota que publicamos en Antimafia 2000, ayer me lo decía a mí personalmente, yo lo entrevisté en Via D'Amelio, que para entender la lucha de la mafia tenemos que entender que es el pueblo en definitiva el que tiene que asumir ese rol, porque la mafia necesita del poder político, y el poder político, si no está presente la mafia, pierde una de sus patas, de las 4 patas de la mesa que tiene la mafia. Entonces, la mafia infiltrada en las instituciones democráticas, en las instituciones estatales, porque está infiltrada muy sutil y burdamente, evidentemente cercena democracias y libertades. Y cuando un país está agarrado no voy a decir un término grosero,
pero agarrado firmemente de la cintura de la mafia, está literalmente prisionero y es dependiente de poderes que se retroalimentan y que en definitiva lo único que nos interesa es incrementar su poder, que no necesariamente se habla de un dinero. Obviamente el dinero es uno de los elementos de riqueza, de obtención del trabajo, de la necesidad de la mafia, pero es el poder, el dinero como instrumento para tener más poder vinculado al sistema político. Claro. Sistema político significa dominar pueblos, generar tráfico de armas, generar guerras, generar un individualismo galopante que va a permitir a todos nosotros, no nos va a permitir convivir democráticamente ni convivir en libertad. Sí, Entonces, recordemos que lo que vos decías, ¿no? Que George, o sea, a esa gente en el Estado lo pone el pueblo a través de las elecciones. O sea que vienen a ser incluso gobiernos mafiosos, nada más que esta vez lícitos por voluntad de los pueblos. la voluntad de los pueblos, que es nada más ni nada menos que la ignorancia, y Exacto. porque no han sido debidamente informados. Ese es el grave problema. Y ahí tiene un gran papel la actividad periodística, el periodismo. Ahí tiene un gran papel el educador, pero la educación de los países lamentablemente está siendo defenestrada, porque no solamente no se les habla de mafia, no se les habla de que existe crimen organizado, tampoco se les habla de que hay valores en la vida que hay que respetar y que hay que, como el valor de justicia, tampoco se les habla y se les dice de que los hombres, los jóvenes y los niños tienen que deberían y tendrían que ser receptores de programas educativos y de planes educativos coherentes y armoniosos con la vida. Pero cuando un gobierno recorta presupuestos a la educación, ya está cometiendo una falla y está cediendo paso a la corrupción. Exactamente. Cuando el Estado está ausente, evidentemente quien está presente es la criminalidad, pero no en jóvenes o en escolares que están educados por mamá y papá, no, en situaciones de vida familiar desintegrada, presos los padres, la madre trabajando en la calle, los chicos dejados con terceras personas o que se crían en las calles de Palermo, acá en Palermo, en Italia, Sicilia, en las calles del Gran Buenos Aires, en las calles de Rosario, en los barrios marginales de Rosario. Por eso se generan esas situaciones que muchas veces mi amigo, y quiero felicitar a Carlos del Frade, que es un diputado provincial que piensa exactamente como quien les habla y como todos nosotros, y él también paga un precio caro, ha sido amenazado de muerte, no cree en la seguridad que le brinda la seguridad policial, porque las fuerzas de seguridad obviamente que están en connivencia, y es uno de los vínculos más estrechos que tiene el sistema criminal con los sistemas de seguridad. Y voy a dar un ejemplo para ir cerrando, porque a veces la gente piensa que nosotros cuando hablamos de que las fuerzas de seguridad, bueno, son de alguna forma inspiradoras de credibilidad y de honestidad. ¿Hay gente honesta en la policía? Sí, señor, lo hay. Pero también hay gente deshonesta, gente totalmente comida por la ideología mafiosa. Estábamos hablando hace instantes de los atentados a Falcone y Borsellino. Sí, sí. Las fuerzas de seguridad de alto nivel, en determinado momento de las investigaciones en estos 33 años, desviaban hacia un despistaje de las líneas de investigación, de las evidencias. ¿Y quiénes podían hacer eso? ¿Los porteros del Palacio de Justicia? No. Los porteros de tribunales no. Los hacían las mismas autoridades con 5 o 6 medallas y galones acá en sus uniformes y medallas, pero que en realidad tenían el sartén por el mango
para que si investigaba el juez Daniel Rodrigo, Giorgio Almendras, las investigaciones se desviaran. Exacto. Eso se hace a ese nivel. Entonces, todos estos aspectos tenemos que considerarlos. Lógico. Y tenemos que aguantarnos. Y algo que decía acá Salvatore Borsellino, hermano de Paolo Borsellino: resistir, resistir y resistir y denunciar, no tener miedo. Así, lamentablemente, tenemos que ser unidos, fortalecer nuestras convicciones y seguir adelante. Fíjate qué tal así es, George, es que en la ciudad de Rosario, en estos momentos no hay semana que no haya un tiroteo, muertos, ¿no? Y desapareció, digamos, de la agenda de los medios el Rosario violento, por ejemplo, ¿no? Bueno, Donde en Buenos Aires se hablaba de Rosario y se lo hablaba como una ciudad muy peligrosa para visitarla. Yo recuerdo que había amigos de otras provincias que decían, che, pero tan bravo está en Rosario, vos estás bien. O sea, y de esto pasamos a que no pasa absolutamente nada cuando es todo lo contrario. Hace unos 10 días atrás, 15 días atrás, murió un chiquito, ¿no? Por una balacera a una casa, con otro menor también herido. Y bueno, y esto no tuvo la relevancia que tendría que haber tenido en todos los medios de difusión de Argentina, ¿no? Es como que en Rosario ya el problema de narcotráfico no existe más. El problema de los asesinatos por narcotráfico no existe más. Los medios totalmente callados. O sea, da vergüenza de lo que está pasando, ¿no? Cuando, te vuelvo a repetir, no hay semana que no haya una balacera o alguien muerto por el tema de narcotráfico. y eso está pasando en Montevideo. Te tengo que decir dramáticamente que eso está pasando en Montevideo, pero hay una pequeña diferencia. Los medios de comunicación dan la información. Claro. Se da la información y realmente se está dando la información porque es un hecho ya naturalizado, totalmente naturalizado. Entonces, decir cada día, cada 3 días o 2 días en el noticiero, ¿qué es lo que pasó ayer? Un chiquito, una persona, un joven fue baleado con 7 impactos de bala y han habido menores heridos y muertos. O sea, ya incluso dentro de lo que es el comportamiento criminal, se han quebrado códigos terribles. En los años 70, 80, 90, un atentado a un narcotraficante en sus guerras internas que llevaba un niño en brazos, no lo hacían. No, habían códigos, no se hacían. Hoy en día muchos piensan que me pongo como escudo un niño. Lamentablemente para el niño, para los niños, esa situación se perdió. No contemplan ni siquiera eso. Esa es la realidad. Que es el fruto, termino, que es esa situación, es la punta del iceberg, es lo que vemos. Pero el problema madre de esta situación arranca en el sistema político que se contamina y que fomenta bajo diferentes formas, bajo diferentes parámetros, rostros, vestimentas, metodologías, que la criminalidad impere en una ciudad, en un país. Georges, en pocas palabras, la gente allí en Italia, en Palermo, se va acercando cada vez más a estos movimientos, a estas reuniones antimafias. Los pueblos viven etapas periódicas de conciencia y de inconsciencia. En paralelo, el pool antimafia de periodistas y los operadores judiciales siguen trabajando. Nosotros, entre ellos, Antimafia 2000 y Antimafia 2000, junto con nuestro director Giorgio Merovani, Aaron Pettinari como director jefe de redacción y todo el equipo que integra Antimafia 2000. Pero en paralelo, los pueblos viven también su universo egoísta, su universo individualista. Y quizás cuando el tigre, el león, les coma la mano, ahí empezarán a acordarse, a recordar, no a descubrir, porque este país tiene 200 años de mafia, no 10 días. Nosotros somos bebés. América Latina es bebé en materia de la presencia de la mafia.
pero Italia tiene 200 años de mafia, entonces empezarán a recordar y a refrescar la memoria, a perder la amnesia cuando vean y empiecen a darse cuenta que lo que en realidad están perdiendo es la libertad, la democracia. Lamentablemente nuestro gobierno, mejor dicho, el gobierno italiano es un gobierno liderado por una primer ministro, por un fascismo descarado, que está en vínculo y estrecho vínculo con la criminalidad organizada y el sistema mafioso. Entonces, lamentablemente, las personas, hay un interés, hay una conciencia, pero está como en alguna forma adormecida. Pero los jóvenes están comenzando a despertar gracias a los activistas como el Movimiento Our Voice, los periodistas jóvenes de Antimafia 2000, que están machacando en el buen romance en Palermo esta lucha. Y el Palermo de hoy no es la Palermo de hace 15 años. En la Palermo de hoy se escuchan jóvenes hablar, protestar ayer mismo en Vía D'Amelio. Y cierro con esto por el tiempo. Hubo 2 movilizaciones en Vía D'Amelio, que es el lugar donde asesinaron al juez Paolo Borsellino, porque en horas de la mañana, en horas de la tarde, mejor dicho, se organiza una conmemoración organizada por el hermano de Paolo, del juez Salvatore Borsellino, que también vamos a presentar en una nota que hice a Antimafia 2000. Y Salvatore Borsellino ha dado apertura brillante, maravillosa a los movimientos juveniles, al movimiento Our Voice, y el escenario libre para poder expresar su denuncia y arengar a los jóvenes y a las generaciones a luchar contra la mafia. Pero en horas de la noche se realizó otra movilización de personas vinculadas al gobierno, donde lamentablemente la hipocresía es mayúscula. Y en esa ocasión, uno de los jóvenes de Our Voice y periodista de Antimafia 2000, Yamil, directamente se le autorizó subir al escenario, con todas las autorizaciones del caso, y él confrontó públicamente, educadamente, pero airadamente, enérgicamente, a la presidenta Chiara Colosimo, presidenta de la Comisión Antimafia, que hace parte de un sistema institucional que de alguna forma está contaminado absolutamente. Entonces, hay una confrontación, Daniel, inevitable, pero los jóvenes son la única esperanza, lo dijo también Salvatore Borsellino en la entrevista que le hice. Él ya confía en los jóvenes, ya no tiene confianza absoluta en las personas que están en el poder ni de su generación. Lourdes, muchísimas gracias por este informe. Seguramente vamos a continuar con todo este tipo de noticias y de informaciones. Y bueno, hasta la próxima. Un saludo grande a la audiencia, y todo esto hay que masticarlo ahora de alguna forma, de cantarlo, porque mañana no vayan a decir que no se enteraron de esta situación, que no sabían de esta situación. De ufología por un lado, que después se dice, no, pero yo no sabía. No, las informaciones están dadas. De la criminalidad también. Hago un ejemplo. Si yo no soy golfista, yo no puedo cometer el error de decir no existe el golf, el deporte del golf, son una manga de locos, no existe. Pero no, si yo quiero informarme del golf, hay internet, YouTube, hay evidencias, estudio, me meto y después me hago deportista, juego el golf. Entonces, esto significa que tenemos que poner en práctica la capacidad de búsqueda de información, para que después no es el hecho de desconocer los hechos no significa que no existen. Esa es la realidad. George Almendra, desde Italia, desde la redacción de Antimafia 2000, para Contacto. Como siempre les digo, suscríbanse al canal Giorgio Bongiovanni Latam TV, activen la campanita para recibir información de cuando estamos transmitiendo, y los esperamos el próximo programa. Muchísimas gracias.